Hola amigas, amigos, saludos. Vamos a dar una palabra de ánimo y de decir que necesitamos superar los miedos. Es decir, que hay muchos miedos, que no son pocos y que son naturales. Esto es normal en todo cambio, en toda evolución, en todo salto, en toda subida de matrioska, todo cambio de paradigma, pues experimentamos miedo y lo hemos visto en la historia pasada. Ahora nos referiremos a ello. Muchas personas ahora se preguntan, bueno, pero es que esto del posteísmo, no teísmo, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿qué queda si usted me dice que Dios no es teos? Es un juego de palabras, pero es la única forma de decir lo que se quiere decir, que no es directamente que no exista Dios de ninguna manera. No es ateísmo, eso lo trataremos un poco después. Dicen, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos queda? Pues queda todo, todo, pero de otra manera, pensado de otra manera. Muchos se preguntan, ¿y qué va a ser de la religiosidad popular? Esto no lo puede aceptar el pueblo sencillo. Otros dicen, si les quitamos a los pobres la fe en Dios, es que no hay que quitársela, ¿verdad? Pero si se la quitamos, pues le quitamos lo principal. Bueno, sí, pero tenga en cuenta, ¿usted cree que los pobres y los sencillos tienen sin más la presencia de Dios sin ninguna necesidad de purificación? ¿Mm? Si nos vamos hacia el posteísmo, pues se va el compromiso por los pobres. ¿Usted está seguro? ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que han entregado su vida a los pobres y a la liberación por su fe en Dios. Claro, claro que sí, pero hay también muchas otras que lo han hecho sin esa fe. Y hay muchas otras también, penosamente, que en nombre de esa fe se han opuesto a la liberación y se han opuesto a los pobres y se ha justificado la injusticia. Es decir, que no hay que unir tan directamente y tan unívocamente Dios y liberación, Dios y justicia. Como nos decía uno de las Pep Castelló en uno de los comentarios a uno de los videos en Servicios Koinonia 3, decía, yo creo que para comprometerse por la justicia y tener pasión por el amor y por la construcción de una nueva sociedad, no hace falta apoyarse en Dios. Pues yo le dije, pues creo que pienso lo mismo. O sea, no es que Dios estorbe, pero no es que Dios sea necesario, claro, no es necesario. De hecho, yo decía, a las pruebas, a la historia nos remitimos. Ahí está mostrado por la historia que hay muchísima gente que ha entregado su vida generosamente, heroicamente, y no es que se apoyaba ahí en un Dios teos. A lo mejor resulta que sí se apoyaban en un Dios, pero en un Dios que no es teos, en otra cosa totalmente distinta. Es decir, sin Dios, de hecho. Se va a perder otro tema que estoy enumerando, solo temas, miedos que tenemos, ¿no? Un miedo que aparece muy frecuentemente. Es que se va a perder, sin teos ahí arriba, se va a perder la oración, el carácter, la intimidad con Dios. Y esto es lo que hay que salvar, porque sin eso no hay sin eso, sin que yo pueda dialogar con un amigo invisible. Recuerden aquello de el ateísmo militante que decía, bueno, hay muchos cristianos, nosotros combatimos a esos cristianos que creen que tienen un amigo invisible con el que dialogan inmediatamente. Heráclito, el griego, decía, esta gente pasa por delante de la estatua y le habla como si estuviera... ¿Qué es eso? ¿Qué entidad tiene esa intimidad con Dios? ¿Es una intimidad real? ¿Es una fantasía? ¿Es poesía? ¿Es sentimiento? ¿Es necesario? ¿Se puede vivirse en eso? Muchas personas no creen en eso. Han perdido lo principal, no son personas hechas y derechas. Es otro de los miedos, ¿no? Y hay que afrontarlo, hay que repensarlo y hay que discernirlo. Pero es una cosa tan personal y tan profunda que hasta grandes teólogos no pasan por ahí, ¿no? Y sin embargo hay mucho escrito y reflexionado y muy bien elaborado sobre el carácter personal o no de Dios y en qué sentido y de qué Dios o de qué no Dios. ¿Qué personalidad es esa? Porque al fin y al cabo decir que
un Dios es personal, es un antropomorfismo, es como nosotros. Ya decía Genófanes decía aquello de que si los caballos tuvieran dioses, pues el dios de los caballos sería un gran caballo, hermoso, macho y precioso. Entonces nosotros pensamos que tiene que ser como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que piense como nosotros, que sea capaz de pensar, de que sea capaz de amar, que sea una persona, claro. No necesita tener cuerpo, pero sí ser persona. ¿Y eso de dónde nos lo hemos sacado? Eso no es igual que si los caballos dijeran que Dios tiene que ser un caballo. Bien, son miedos, son dificultades reales. No hay que criticarlas o ni hay que ridiculizarlas. No, estoy queriendo referirlas. Y muchos de nosotros pues las hemos tenido y quizá no pocos de los que puedan estar escuchando o viendo este video pues puedan sentirlas todavía, ¿no? Entonces hay esos miedos que los hemos tenido, que la Iglesia los ha pasado y que podemos ver también en macro cambios de paradigmas, en subidas de matrioska, en grandes saltos cualitativos. Por ejemplo, la reacción contra Galileo no era una reacción de discutirle geografía o astrofísica, que entonces no existía la palabra todavía, no era discutirle los números o los datos que tenía, no, lo que se le discutía, lo que no se le aceptaba es que dijera que la Tierra no estaba en el centro. Eso era demasiado. Y él daba sus pruebas, pero no le discutían las pruebas, simplemente le decían, no, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque les daba miedo, porque era un cambio radical, era un cambio cosmovisional, es una cosmovisión distinta, es una visión religiosa distinta. Y no sabían si podían seguir siendo religiosos si es que pensaban que esto no estaba en el centro. Pero si siempre nos lo habían dicho, pero si siempre habíamos pensado que Dios había creado esto aquí en el centro. Y esta es la cultura que tenemos. Y esto es lo que profesa la institución más grande, religiosa y social que tenían entonces. Entonces, no solo la Iglesia Católica y los jesuitas, que fueron ahí líderes contra Galileo, ¿no? Con el cardenal Bellarmino a la cabeza, sino que también Lutero puso verde a Galileo, también Calvino. Fue todo el cristianismo, que era la religión de Occidente, no podía aceptar eso, ¿no? Sentían miedo ante la visión nueva y no estaban seguros de que la antigua visión cupiera dentro del nuevo marco cosmovisional geocéntrico. O sea, puro miedo. Y la Iglesia la Iglesia Católica tardó 3 siglos en aceptar el geocentrismo. Durante 3 siglos el geocentrismo fue creciendo, las universidades lo fueron aceptando y los fueron desarrollando y todo el mundo lo sabía en la calle y todo el mundo lo pensaba, pero no se podía decir porque la Iglesia lo prohibía. Hasta que se pudo decir y Juan Pablo II puso una estatua a Galileo. Lo mismo podría pasar con Darwin, ¿no? Darwin, bueno, fue otra revolución en otro sentido, en otro campo, biológico. Y entonces resulta que nosotros no somos una creación directa de Dios, que Dios nos creó en un día aparte, al margen de los demás seres, y que somos los otros, no somos animales. Está el mundo mineral, el mundo animal y el mundo humano. Nosotros somos otro reino, ¿no? Y te dicen, Darwin dice, no somos otro reino, somos el mismo reino. Somos un primate. Somos descendientes del mono. Oh, eso es terrible, imposible. Bueno, todavía hoy hay muchos sectores, hay sectores conservadores que no pueden aceptar esto, ¿verdad? Y la rechazan y se elaboran nuevas visiones, nuevas hipótesis para mantener la posición anterior. ¿Cómo hacemos? No cabe seguir siendo religiosos, seguir siendo creyentes. ¿Cabe la visión anterior que teníamos en el nuevo paradigma si Darwin tiene razón? Entonces hay muchas personas que piensan como si Darwin no hubiera existido. Eso es para la universidad, que lo traten allá, pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros mantenemos nuestra visión conjunta. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo, un miedo realista, un miedo razonable, un miedo, pues, muy respetable, porque si no lo supera la persona dando una nueva visión, dando una nueva concepción y dando razón de su nueva forma de ver, pues tiene que seguir teniéndole miedo. Un último miedo que podríamos tener hoy día sería el de los exoplanetas, ¿verdad? Sabemos
que en 1996, hace 4 días, nos hemos puesto a pensar y a buscar exoplanetas. No habíamos pensado nunca que pudiera haberlos. Solo pensábamos nuestros planetas, los del sistema solar. Pues ahora dicen que la NASA ya está preparándose, leí, no sé si será verdad, que la NASA está preparándose para ver cómo da la noticia de que sí, hay exoplanetas habitados por seres dizque humanos, habitados por lo menos por la vida. Entonces que esto cambia todo, ¿no? Que no somos nosotros aquí el lugar donde Dios puso la vida y por eso es el centro del cosmos. Que todo transcurre como si Dios no hubiera hecho eso, como si eso no hubiera ocurrido, y que esto es otra cosa, esto es otra cosa. Pasar a pensar que esto es otra cosa es pánico lo que nos puede dar, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos. Son no pocos miedos y hay que agarrar el toro por los cuernos y afrontarlo. Y con lo que hemos dicho ya en otras veces, ¿no? Pues tener flexibilidad, tener interés, tener disponibilidad y buscarlo, y a la vez pensar que todos estamos buscando, que no hay soluciones perfectas ni soluciones hechas ya, y que nadie tiene autoridad para imponer nada, sino que es cada uno el que tiene que hacer su recorrido, y que si no lo hace, pues va cojo, diríamos. La persona va coja por la vida porque no se puede apoyar en paradigmas que tiene, pero que no los ha justificado y no los ha crecido. Por eso esto es una invitación a perder los miedos, o por lo menos a decir, los vamos a afrontar y no pasa nada, vamos para adelante.